Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano. Yo soy Laura Carolina Izaza y hoy abro el espacio de cuantas y tantas historias. Es un espacio donde invitamos a muchos referentes de la cultura científica y tecnológica para tener un espacio de diálogo, para poder promover todos sus hallazgos, sus comprensiones y promover en la comunidad académica todas estas realidades tan importantes para poder comprender muchísimo más y hacer un camino de la cultura científica. Nosotros, desde el Departamento de Biblioteca, como estratégico centro cultural de divulgación del conocimiento científico, tecnológico, académico, artístico y social, apoyamos los procesos de enseñanza y aprendizaje, investigación, extensión y administración. Por esto, estamos comprometidos en promover el diálogo con diversos referentes de la ciencia que nos permitan la transformación cultural a partir del pensamiento crítico. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan aquí a esta hora, a las 11 de la mañana, para conocer el proceso de investigación de estos profesores que nos acompañan desde el Laboratorio de Biomédica, Natalie Olaya Mira, la profesora Natalie Olaya Mira, que es bioingeniera de la Universidad de Antioquia, se encuentra realizando el doctorado en ingeniería del Instituto Tecnológico Metropolitano, es docente e investigadora del programa académico de ingeniería biomédica adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del ITM. Y por su parte también nos acompaña el profesor Juan Guerrero Valencia, es bioingeniero y magíster en ingeniería con énfasis en ingeniería clínica de la Facultad de la Universidad de Antioquia y es docente e investigador del programa académico de la ingeniería biomédica adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas del ITM también. Así que es una gran oportunidad que tenemos hoy en nuestro escenario de cuantas y tantas historias para poder comprender muchísimo más sobre sus investigaciones, comunicando de su conocimiento y más aún en este momento histórico planetario que nos convoca y que ha puesto tanto en como a desarrollar tantas iniciativas en la comunidad científica como una búsqueda de soluciones. Por lo tanto, hoy en nuestro programa pues le damos la bienvenida a estos dos profesores del grupo de investigación de biomédica del ITM y pues de verdad que estamos muy felices de darles la bienvenida, profes. Qué rico que están acá y bueno, qué rico poderles dar también la palabra para que puedan saludar a todos los que hoy se conectan con nosotros. Adelante, bienvenidos. Hola Laura, hola Juan, qué gusto estar aquí y poderles compartir pues la experiencia que Juan y yo tuvimos durante esta época de pandemia. Sí, muchas Excelente. gracias por invitarnos. Yo también me quiero, pues me siento muy agradecido de que nos hayan invitado en este espacio y que podamos de alguna manera divulgar lo que hemos podido realizar en estas épocas de pandemia. Excelente, profe. Y así será. Tenemos 16 personas conectadas en este momento y estoy segura que en el transcurso de nuestra charla y de las preguntas que voy a sugerir y de todas las que van a surgir después, seguramente será también la oportunidad para que podamos dar a conocer todas esas realidades tan interesantes que se están gestando dentro de la comunidad científica. Y entonces empecemos ya en materia como a sumergirnos en este propósito que además han desarrollado desde el año pasado con la contingencia del COVID. Empecemos por esta realidad también que se construía al interior del equipo de investigación, cuando dispusieron muchísimos equipos para contribuir a la atención de pacientes durante la contingencia del COVID-19. Eh, Quisiera como iniciar con esta pregunta, si fueron construidos específicamente para esta función o ya estaban operando para otras búsquedas investigativas. Bueno, ahí hay que como aclarar dos cosas, ¿cierto? Habían equipos que se utilizaron para hacer dispositivos, que ese fue mi caso. Pedí los permisos pertinentes y las impresoras 3D que tiene el grupo me las llevé para la casa y allí comenzamos con una iniciativa que se llama Ingenio por la Vida a diseñar unas caretas para, con el material que se tenía en el ITM, pues imprimirlas y poderlas dar a personal de la salud o personal pues que estuviera en alto riesgo. Eso es algo, ¿cierto? O sea, no estaban hechas, no estaban diseñadas, simplemente
al llevar las impresoras 3D a mi casa, pues pude colaborar con esa iniciativa porque no era solo yo quien estaba imprimiendo, sino que eran también unos profes del colegio mayor y muchos otros que se nos fueron vinculando, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros, pues como ingeniería biomédica, tenemos unos equipos médicos, que esos son los que manejó Juan. Juan. Sí, correcto. También para aclarar por mi lado, digamos que desde el área de ingeniería clínica es un área que se enfoca mucho a la gestión hospitalaria en términos de tecnología biomédica, de lo que se encuentra dentro de un hospital, como también de la infraestructura hospitalaria. Sin embargo, nuestros esfuerzos estaban muy, digamos que enfocados hacia ese tipo de gestión que se da de manera intrahospitalaria y utilizábamos, digamos, los equipos que ya veníamos manejando dentro del ITM, como son ventiladores mecánicos, como dispositivos de medición de signos vitales, pues un monitor de signos vitales, y como otros dispositivos que los veníamos usando no tanto para impactar de forma directa a un paciente como tal, sino más bien para impactar a un proceso de gestión hospitalaria. De manera que, digamos que, aunque los teníamos en el ITM, a partir de la pandemia fue que empezamos a utilizarlos ya directamente hacia un paciente. Es decir, veníamos investigando y veníamos trabajando con esos dispositivos. Sin embargo, esa pues esas características que se presentaron tan atípicas nos generaron como buscar ese cambio de afectar no solamente a un proceso de gestión intrahospitalaria, sino también a empezar a utilizar diferentes tipos de equipos, construirlos y apoyar también en la construcción para atender esa emergencia sanitaria directamente con los pacientes. Es decir, pasamos de una etapa de pensarnos en apoyo a una gestión hospitalaria a un apoyo directamente hacia un paciente. Excelente, Juan. Profe, yo creo que definitivamente a todos, desde los diferentes contextos, esta palabra de reinvención nos ha como interpelado muchísimo y mucho más a la comunidad científica de frente a una realidad que era como urgente y lo continúa a ser, ¿cierto? Para tantos contextos como la realidad hospitalaria, como usted lo menciona, profe. Pero a eso mismo justo también quisiera como que les contara un poco a todos los que aquí estamos escuchándolos, eh, si bien la pandemia como llegó de manera inesperada, pues evidentemente previo a todas estas realidades se vivía también como una construcción investigativa donde habían unas prioridades. Entonces, de acuerdo a esas prioridades investigativas del grupo de biomédica, pues, ¿cómo fue que se tuvieron que reinventar? Usted ya nos lo mencionaba un poquito como dirigiéndose más al individuo, ¿cierto? Al paciente como tal. Y de acuerdo también incluso a los espacios logísticos, porque me imagino que el estar en el laboratorio, estar en el escenario donde ustedes tenían todas las herramientas y ahora pasar al contexto más de casa, donde están todas las herramientas más reducidas quizá. Qué rico que nos contaran cómo fue esa experiencia de reinvención también. Pues la reinvención, Laura, fue en todo, fue en la docencia, fue en la investigación, porque realmente o las asignaturas a las que con las que yo trabajo son muy prácticas o trato de que sean así. Y pues la verdad nos tocó cambiar guías de laboratorio, cambiar todo para que el estudiante lo pudiera hacer con materiales que tuviera en casa o que pudiera conseguir en una ferretería, ¿cierto? Y digamos que poder cumplir con la planeación, ¿cierto? Eso por un lado. Por el lado de investigación, pues la investigación que hacemos en el área de biomecánica, rehabilitación y diseño es mucho con pacientes, ¿cierto? Con personas amputadas, con personas que tienen alguna condición de salud que les afecta
la forma de caminar, les afectan muchas condiciones pues que nosotros analizamos. Entonces en esta pandemia pues con laboratorios cerrados no teníamos acceso a equipos y así nos hubieran prestado los equipos pues no podíamos convocar a muchos pacientes para medirlos, el contacto pues muy restringido. Entonces totalmente muchas cosas que teníamos como en mente para ejecutar nos tocó pararlas, ¿cierto? Y pues ya la verdad todo el tiempo mío se fue es en el diseño y la impresión de estas caretas. Entonces dijimos, bueno, normalmente, y aquí pues explico algo que es importante aclarar, la impresión 3D no es para producción en masa, ¿cierto? La impresión 3D es una herramienta de prototipado, es decir, para hacer uno de un molde o de una pieza que se va a hacer luego por otros métodos, muchos al tiempo, ¿cierto? Entonces, por ende, es una forma muy lenta de hacer cosas en masa, ¿cierto? Es mejor, si es en plástico como lo estamos haciendo nosotros con PLA, pues es mejor la inyección al vacío de esas caretas, ¿cierto? Pero como no habían moldes, como no había nada, o sea, la primera respuesta fue no, pues utilicémosla, ¿cierto? Pero al utilizarla, cada diadema, por ejemplo, se nos demoraba 3, 4 horas, o sea, solamente la parte de acá arriba, que era la que iba impresa en 3D, esa sola parte, imprimirla se nos demoraba 4 horas. O sea, eso es demasiado, o sea, que en un día yo sacaba unas 5 o 6 caretas, yo sola, o sea, muy poquito. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, analicemos. ¿Cómo podríamos hacerlo con menos material, más rápido? ¿Qué configuraciones le podemos hacer al diseño, al laminado de la pieza para la impresión, de manera que se reduzca? Entonces empezamos a hacer pruebas, a validar, de que no fuera a quedar tampoco de mala calidad, ¿cierto? Y todas estas consideraciones las publicamos. Tenemos un artículo que salió de eso. Entonces mira que se cambió de medir a pacientes y gente presencialmente bueno, estamos haciendo un proceso, lo queremos hacer más eficiente, queremos utilizar la impresión 3D porque está disponible para poder ayudar al personal de la salud, pero era muy poco eficiente esa impresión. Entonces hicimos toda una parte ingenieril, ingenieril, análisis por elementos finitos para verificar los esfuerzos máximos que esa diadema podría sufrir si se cae pues al piso y entonces que no se pueda dañar, ¿cierto? Y todas estas validaciones las publicamos y fue muy rápida la respuesta de la revista porque claro, no éramos solo nosotros, en España también estaban haciendo lo mismo, en muchos países los makers, que se le llaman así a los que tienen impresoras 3D y hacen creaciones en impresión 3D, estaban tratando de ayudar. Entonces ese artículo pues podría servirle a otra persona de, ay, a mí también se me está demorando mucho, voy a utilizar el diseño de ellos porque lo pusimos libre, ¿cierto? Ay, voy a hacer esas validaciones que ellos hicieron con el diseño mío, ¿cierto? Entonces, digamos que también se siguió investigando, se siguió aplicando ingeniería a un proceso para hacerlo más eficiente y pues así fue como nos transformamos y digamos que no nos quedamos de brazos cruzados como no hicimos investigación porque estábamos encerrados, pues uno puede hacerlo, ¿cierto? En lo que se necesita ahora, ¿cierto? Es como una reinvención de aplicar lo que uno sabe a lo que está haciendo en el momento, ¿cierto? Sí, Muy por mi lado, interesante. Adelante, profe. sí, por mi lado yo también quiero complementar pues a lo de Natalie, que estoy totalmente de acuerdo que son esos puntos específicos de estar encerrados, de uno encontrar escasez en muchas cosas, las que lo obligan a uno a cambiar, digamos, el paradigma que tenía anteriormente, tanto en la parte académica como en la parte de investigación, y que permitieron como dar esa explosión no solo de diferentes ideas, sino también de diferentes metodologías para enfrentar ese tipo de problemas que tuvimos. Desde, bueno, el grupo de ingeniería biomédica, pues, o el principal grupo de investigación de ingeniería biomédica, que es el grupo de ingeniería e innovación biomédica,
Es un grupo pues multidisciplinar donde habemos pues como muchísimos investigadores, cada uno muy fuerte en su campo. El campo de la profesora Natalie pues, es diferente al mío, así como tenemos otros compañeros que también tienen unas fortalezas gigantes en otros campos. Sin embargo, compartimos como las mismas eh, experiencias en torno a la parte académica y a la parte investigativa. Por ejemplo, desde la parte académica, nosotros pudimos eh, encontrarnos en un grupo semillero con todos los estudiantes de, que pertenecían al semillero y a los que no pertenecían, que estuvieron muy interesados en hacer parte del semillero durante la pandemia. Pudimos empezar a trabajar los temas que ya habíamos visto durante algunas partes o algunas materias de la carrera y poderlas aplicar para colaborar, por ejemplo, con la gobernación de Antioquia, en la que todos los estudiantes pues, se reunieron para ayudar y proponer protocolos de bioseguridad para pequeñas y medianas empresas, justo en algunos momentos en los que, eh, o sea, si no se quería cerrar una tienda, por ejemplo, una tienda de esquina, tenían que enfrentarse pues como a todo un proceso de creación de un protocolo de bioseguridad y todos los estudiantes pues del área ayudaron como a ese tipo de cosas de generarle a la gobernación unos insumos para decirle al pequeño empresario que no siempre pues tiene como las facultades de realizar correctamente un protocolo de bioseguridad, de decirle, vea, señor, organice su protocolo de bioseguridad, ya le hicimos como toda lo grueso, organice ya usted lo delgadito para que pueda entrar y no le toque cerrar, por ejemplo, la tienda. Eso son cosas que, digamos que desde en un principio, nosotros nunca habíamos pensado pues como atacar. Sin embargo, pues como con, con muchos estudiantes del mismo semillero, desde la parte académica, sí apoyó ese tipo de cosas. Y ya desde la parte investigativa, como decía la profesora Natalie, sí encontramos, o sea, se encontraron bastantes barreras, principalmente en esa creación de dispositivos, porque generalmente, bueno, uno dice, voy a crear un dispositivo médico que pueda ayudar a un paciente y uno lo quiere crear con la mayor calidad que se pueda, ¿cierto? Pero Claro. también entraban a entrar otros factores, entraban unos factores muy importantes como era el tiempo que teníamos que estar ahí atacando rápidamente, pues como los problemas que significaban. Y más aún que el tiempo era también pensar en ese cierre de mercados. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo un ventilador mecánico, pero si necesitábamos cierto tipo de electrónica, no lo íbamos a encontrar. Los mercados estaban cerrados, importaciones estaban cerradas. Dentro del país, digamos que antes, y eso es algo bueno, pues que yo digo que dejó la pandemia, eh, no se veía como esa independencia tecnológica y nosotros dependíamos mucho de otros países, ¿cierto? Y necesitábamos muchos insumos de otros países. Durante la pandemia eh, encontramos pues unos cierres totales de mercados, entonces nos tocaba empezar a pensar un ventilador mecánico o un dispositivo que afectara positivamente pues a un paciente durante la pandemia con insumos que pudiéramos encontrar aquí en Colombia. Y más aún, ni siquiera aquí en Colombia, que pudiéramos encontrar aquí en Medellín. Y hasta llegar al punto que se pudiera encontrar insumos que se pudieran encontrar en una ferretería abierta, la que hubiera abierta, porque en esa época todo estaba cerrado. Entonces teníamos que pensar y cambiar los diseños y cambiar la forma o la concepción que teníamos de un diseño que tuviera la más alta calidad a un diseño que tuviera, digamos, muy buena calidad, pero que se pudiera encontrar o se pudiera fabricar con insumos ya, se pudieran encontrar ya en el mercado para poder afectar la pandemia de una manera oportuna, ¿cierto? Porque si nos ponemos a hacer pues una investigación o un dispositivo de muy alta calidad, pues seguramente vamos a encontrar unos pasos que nos van a tomar 2, 3, 4 años para hacer un dispositivo, pues como los que se ven comercialmente en cualquier hospital, ¿cierto? Sin embargo,
el reto más importante, más allá que también que de la ingeniería, pues porque también fue un reto de ingeniería volver a repensar y repensar y repensar una idea para que fuera muy, muy oportuna. También un reto desde la parte de mercado o de análisis de insumos para empezar a comenzar con una idea o con un prototipo o con un dispositivo ya funcional. Total, eso también nos pasó con el PLA, el material, pues que al inicio que imprimíamos una cada 4 horas, pues todavía teníamos ahí material, pero cuando hicimos el análisis y ya imprimíamos, era una en 1 hora, o sea, en lo que en 4 horas que producíamos una, ya estábamos produciendo cuatro, empezó a haber escasez. ¿Y dónde conseguimos el PLA o qué otro material podemos hacer a nivel local? ¿Quién? Y ahí fue cuando empezamos ya no a decir, ah, imprimámoslas solo azulitas, negras, sino naranjado, amarillo, lo que hubiera. Pero igual, o sea, la acogida del personal de la salud, cuando nosotros llegábamos con las caretas, porque hacíamos todo el proceso, o sea, yo estaba en la parte de impresión, ¿cierto? Pero el Colegio Mayor nos colaboraba con la desinfección, la entrega. Entonces ellos, pues, de verdad que eran supremamente agradecidos cuando les entregábamos, porque bien sabemos que ellos estaban también protegiéndose con sus propios recursos y que alguien pues pensara en ellos y les dijera, vea, tome estas caretas, protéjanse, ¿cierto? Fue pues bastante motivador para uno seguir pues ayudando en esta época. Qué interesante lo que nos cuentan, profes. En tus palabras, profe Natalie, sería como aplicar lo que uno sabe a lo que está haciendo, es decir, aplicar lo que uno tiene a lo que necesita. Y en este caso, pues no solamente ser tan rigurosos, como lo decía el profe Juan Camilo, a esos materiales que a veces no se centran los insumos suficientes, y articularon cosas bastante interesantes desde el tema de la recursividad, desde el tema de la solidaridad también, que en esos ejercicios como de intercambio universitario, de sinergias universitarias, creo que se empieza a develar cuánto es importante también este diálogo de las diferentes comunidades científicas que se desarrollan en cada espacio académico. Yo quisiera preguntarles nuevamente, y como para ahondar un poquito más en esos equipos, que además, pues para los que no conocen un poco acerca de la noticia, pues contarles un poco a nuestros conectados aquí, súper interesados también en este tema, que son varios, como por ejemplo, son varios los equipos que se donaron a los hospitales del área metropolitana, como ventiladores, desfibriladores, qué pena no mencionarlo bien, termómetros infrarrojos y monitoreo de signos vitales. Fueron como varios equipos que se donaron y que además empezaron ya a producir ustedes como equipo biomédico. Pero quisiera que nos contaran también como para darnos mayor contexto de esa realidad hospitalaria, cuáles son los más necesarios para esta contingencia y cuáles hospitales también se vieron beneficiados en la disponibilidad pues, que ustedes ofrecieron como laboratorio de biomédico. Pues bueno, inicialmente nosotros hicimos caretas, que era solo imprimir la diadema y cortar a láser unas pantallas transparentes, ¿cierto? Un resorte y ya sale, desinfección y sale para entrega. Que era pues muy necesario para las personas que estaban ahí con los infectados de COVID. También hicimos unas cabinas de acrílico que eran para intubación, o sea, cuando el personal de la salud tiene que entubar un paciente, es decir, que no está respirando, entonces le introduce un tubo por la boca. Muchas veces el paciente tose o tiene pues alguna reacción y eso puede hacer que la persona que le está intubando se contagie, ¿cierto? Entonces eran como unas cabinas donde el médico podía poner las manos y hacerla. Eso fue lo que entregamos básicamente. Pero ya así como de terapia respiratoria, Juan es el que más sabe de eso. Sí, digamos que antes de eso, de como contarle los equipos, pues porque el IT me dolió mucho, yo quiero resaltar como esa sinergia que decías ahorita, Laura, entre universidades y entre instituciones. Principalmente porque incluso pues una de las fortalezas también del programa de ingeniería biomédica o del departamento de ciencias aplicadas mejor es que muchos de sus profesores también
hacen parte de la industria misma. Es decir, muchos profesores, muchos docentes trabajan en los hospitales, ¿cierto? Son los ingenieros coordinadores de la tecnología y de la infraestructura en los hospitales, como es el caso, pues, eh, de la persona, pues, de una profesora que trabaja en el Hospital Manuel Uribe Ángel, que es uno de los hospitales que se vio beneficiado, pues, como con esa, digamos, con esa relación y el trabajo, pues, de la profesora Natalie, que a partir de ese relacionamiento, pues, que hay no solo entre instituciones, sino también ese relacionamiento que hay entre docentes y entre personas, es que se ha podido generar como esa gran sinergia nuevamente para trabajar y lograr un objetivo en común. Vicerrectoría de Investigación que nos ha apoyado, pues, bastante en esos temas de hacer partícipes a otras instituciones. Eh, el ITM, pues, y desde los laboratorios de ingeniería biomédica o del Departamento de Ciencias Aplicadas teníamos varios equipos, teníamos monitores de signos vitales, desfibriladores, teníamos ventiladores, y viendo justamente esa escasez de equipos que se iban a presentar, entonces desde pues, la jefatura de oficina del Departamento de Ciencias Aplicadas y desde Vicerrectoría de Investigación y Docencia se pensó en apoyar a ciertos centros de salud, pues con los que hemos siempre mantenido relaciones, con los que siempre, digamos, nos hemos apoyado. Y pues digamos que, pues obviamente la capacidad del ITM para entregar era lo que tenía, ¿cierto? Si hubiéramos tenido más, seguramente muchas más instituciones se hubieran visto beneficiadas. Principalmente se entregaron ese tipo de equipos al Hospital General de Medellín, se entregaron equipos al Hospital Manuel Uribe Ángel, se apoyó bastante en el proceso de dotación del equipamiento de la clínica de la 80 que antes estaba, digamos, estaba vacía, en la readecuación de esa clínica de Salud COP de la 80, ahora ya es una clínica que está operada por el Hospital General de Medellín, y también se apoyó en ese tema digamos, de dotación y de apoyo en ese proceso de dotación para ese tipo de hospitales. Y tal vez hay algunas otras entidades que en este momento puede que se me pasen de largo, no sé sé que hay otras, pero principalmente en el apoyo del ITM con esos equipos, pues con el desfibrilador, con monitores de signos vitales, con ventiladores mecánicos, y otro tipo de dispositivos que se presentaron a las instituciones prestadoras de salud, pues fue un impacto, yo creo que bien importante, que ayudó justamente en las épocas que más escasez pudo haber de ese tipo de dispositivos. Bueno, y creo que tengo, no, lo tengo encendido. Las instituciones que se beneficiaron, pues la verdad nosotros, pues nos hicieron difusión por televisión, por redes sociales, y muchas personas me contactaban personalmente. Y nosotros lo que hicimos fue un formulario, y independiente del tipo de institución, a ellos cuántas caretas necesita, y hicimos pues el formulario para que ellos llenaran. Entonces son muchas, en realidad no me acuerdo como los nombres específicos, pero por ahí está el informe de la iniciativa Ingenio por la Vida y ahí están todos. También algo de resaltar es que eh, como inició la iniciativa, tanto las que participó Juan como las que participé yo, fueron colegaje. Fueron, ve, están haciendo esto, vos querés participar, ve, hagamos esto, mira esta idea que están haciendo en España, mira tal cosa, podemos cambiarlo así. O sea, fue como de somos amigos, somos colegas, ni siquiera somos de la misma institución, pero vos tenés algo que me sirve a mí, yo tengo algo que te sirve a ti, pues juntémoslo y ayudemos a otras personas. Eso fue, o sea, de verdad que lo llamaban a uno, ¿qué necesita? ¿Qué le falta? ¿En qué puedo colaborar? ¿Cuánto doy? Porque también la iniciativa, además de recurso instalado de las instituciones que pertenecían allí, Colegio Mayor, ITM, Toppers,
varias empresas se nos unieron, también hubo gente que dijo, necesitan plata, denme en una cuenta, le consigno. O sea, todo el mundo como, no sé, como en las películas cuando toda la humanidad se une al final para ayudar, así, tal cual. O sea, fue muy, muy, muy motivador y como ves, si la gente es buena, porque a veces con tantas noticias que uno ve en el diario, uno dice, no, este mundo cada vez peor, pero en realidad esto como que sacó lo mejor de las personas y todas querían ayudar, me llamaban mucho de qué les puedo hacer, yo también tengo una impresora, yo les puedo ayudar a imprimir, necesitan plata, qué otros recursos, o sea, fue muy, muy muy lindo esa sinergia entre todas las personas y todas queriendo ayudar. Bastante importante lo que nos cuentan, profes, porque además de todo, de develar una realidad de generosidad, de apertura, de apoyo en medio de situaciones difíciles, como lo que nos explica el profesor Juan Camilo, cuando nos exponía qué problemáticas a las cuales se enfrentaron como docentes investigadores, como equipos de investigación, sobre todo pues en esta contingencia también, y evidenciar que es un camino también de cualificación de procesos, de mejorar la experticia que cada uno de los grupos de investigación tiene y pues mencionar la acreditación de esos procesos que actualmente celebran en el Parque I por sus estándares de calidad, cuando en febrero de este año se han hecho reconocidos nacionalmente e internacionalmente como por esa calidad en sus procesos. Entonces sí, me gustaría que me contaran, que nos contaran a todos quienes estamos aquí escuchándolos cuál es la experticia que caracteriza los equipos del grupo de investigación de biomédica. Qué rico que pudiéramos puntualizar como un poco más y ahondar en esa experticia de cada uno. Pues es difícil la pregunta porque son muchos, o sea, desde el carácter de la ingeniería biomédica se tienen como dos grandes líneas, la parte médica biológica y la parte ingenieril, ¿cierto? Entonces, el mismo grupo de investigación se divide en esas dos líneas, que son las ciencias básicas biomédicas, que ellos son muy tesos en toda la parte de biotecnología, ellos trabajan mucho con cáncer, con sustancias, pues mirar las propiedades curativas, digo yo, sin ser mi experticia, del café, de otras sustancias para combatir el cáncer o que sean antioxidantes, ellos son muy tesos en eso. Por el lado de ingenieriles, que estamos Juan y yo, son como varias ramas. Está en la que yo trabajo, que es biomecánica, rehabilitación y diseño, que es toda la parte de prótesis, de órtesis, de dispositivos asistivos como sillas de ruedas, bastones, o sea, todo alrededor de la rehabilitación del sistema musculoesquelético. Está la línea de Juan, en la que trabaja Juan, que es metrología e imágenes médicas, y está la parte de electrónica, o sea, se divide como en tres, la parte de electrónica que, que trabajan automatización, sensores, toda la parte como bioelectrónica, ¿cierto? Entonces, cada uno es muy teso en el área en la que está, ¿cierto? Como la cabeza de cada subárea, ¿cierto? Porque son las grandes ingenieriles y básicas biomédicas. Hay otras más chiquitas que son esas que te conté y como todos somos ahí como los tesos o los que llevamos la parada en estas áreas. Entonces esas serían como las áreas en las que tiene fortaleza el grupo. Incluso creo que también el programa en la parte de ciencias básicas biomédicas estaba mirando cómo podía agilizar la toma de pruebas, porque tenemos un laboratorio muy bueno en Robledo que va a ser acreditado. Es un laboratorio con unos protocolos de bioseguridad bastante exigentes, no solo por COVID, sino por las sustancias y los procesos que ellos manejan. Y ellos manejan pues también, no sé, virus, bacterias, células, ¿cierto? Entonces tiene que tener una alta complejidad en cuanto a seguridad. Y ellos estaban también aportando al COVID, no sé de qué manera, porque no es mi área de experticia, pero sé que ellos también estaban haciendo pinitos o estaban colaborando pues como en esa área, que serían pues como las de experticia y cada uno pues tiene su equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo pues se hacen muchas cosas, hay mucha sinergia, hay mucha colaboración. Cuando yo necesito algo de procesamiento de señales,
de que le medí algo a un paciente, puedo contar con el profe Andrés Orozco, que es de la parte de electrónica, y él me colabora con eso, igualmente al revés, ¿cierto? O sea, hay mucha sinergia en el grupo de investigación. Es un grupo muy bueno. En la última clasificación de Colciencias quedó, Juan me corrige, en A, es un grupo A, Sí, A o A1, A1, no sé, A1. A1. Que eso es pues muy relevante, es un grupo que ha crecido mucho, que se ha fortalecido mucho en investigación. Sí, precisamente, pues sí, yo no voy a ahondar mucho, digamos que esa pregunta, que es una pregunta bastante difícil, por lo mismo que decía Natalie, uno se queda como cortico viendo la experticia y viendo como el historial que tienen cada uno de los investigadores del grupo y también del mismo apoyo que tiene el grupo en Parque I, ¿cierto? Se queda uno cortico porque cada rama o cada línea o sublínea del grupo ha trabajado pues de manera muy fuerte. Digamos que en esta invitación pues pudimos hacer parte Natalie y yo, pero seguramente muchos otros también van a, pues y tienen muchísimas cosas que contar, que digamos que por tiempo yo entiendo que estemos solo dos personas aquí, pero seguramente cada uno de ellos tiene la experticia, tiene pues digamos que sí, todo un bagaje de mucha investigación y que seguramente le ha servido eh, no solo para generar investigación como tal, sino también para generar productos y generar, eh, digamos, las cosas que se han necesitado durante toda esta emergencia sanitaria. Así como lo decía también, por ejemplo, pues, Natalie, digamos que uno no crea o uno no trabaja para un dispositivo en sí, ¿cierto? Uno trabaja con, con muchísimas personas que pues yo sé que es nuevamente que por tiempo no pueden estar aquí, pero son muchísimas personas que aportan constantemente. Por ejemplo, desde mi caso, desde un ventilador, necesitábamos ayuda desde la parte electrónica, necesitábamos ayuda desde la parte de gestión hospitalaria, necesitábamos ayuda también a pensar en un procesamiento de señales y todo eso, aunque digamos que uno lo mira como es un equipo biomédico, tiene muchísimas ramas, incluso también desde biomateriales, porque es necesario reconocer eso. Son muchísimas ramas que a la final pues confluyen y llegan a aportar desde cada una, desde su bagaje y desde su experticia a un objetivo en común. Excelente. Profe Natalia, Mm, adelante. Sí. Y no solo los investigadores o docentes, yo sé que hubo muchas iniciativas también de estudiantes, o sea, ellos también querían colaborar mucho, unos de Sí, ellos que yo sé porque son del semillero y son cercanos a nosotros, estaban haciendo un termómetro infrarrojo. Y también, o sea, ¿quién sabe de diseño? Venga, háganos el diseño de la carcasa para impresión 3D. ¿Quién sabe de electrónica? Venga, entonces montemos en Arduino esto, ¿cierto? Ellos también siguen como digamos, ejemplo de los docentes que también tienen esa sinergia y trabajan de esa manera. Entonces, también fue muy lindo eso de los semilleros de investigación y que ahí sí es que se ve el nombre de semillero de investigación, o sea, se está haciendo un sembrado de investigadores y sí se está eh, recogiendo investigadores, ¿cierto? Porque ellos también trabajan de esa manera. Entonces, un reconocimiento realmente, pues, que hacen ustedes también a través de comunicarnos todos esos procesos que se hacen en el interior. E incluso me parece también como de verdad de reconocer a partir de las palabras, de toda esta narrativa, el trabajo de muchos que no están en el programa o no pueden, de pronto no podemos invitarlos a todos, pero definitivamente cuánto es importante saber de cada uno de esos pasos y de verdad también estar en comunicación con estas gestas investigativas que así sean pequeñas, así sean una sola, ya está desarrollando muchísimo y más como lo dicen pues en esta emergencia sanitaria, que creo que realmente nos sorprende mucho como cada uno de estos pasos que da el grupo de investigación pues específicamente de biomédica. Y a propósito de eso, también nombrar, como lo mencionaba ahorita la profesora Natalie,
tantas iniciativas, tantas convocatorias a las cuales ustedes pues como que se propusieron sus proyectos, iniciaron un proceso también como de selección, y uno de ellos fue propuesto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se lanzó el año anterior a una convocatoria para todo el país, se llamó Minicienciatón, Minicienciatón, y a la cual adhirieron 75 grupos de investigación de 26 departamentos, con 531 propuestas. Bueno, les cuento así datos muy específicos porque quizá también sea como un reconocimiento para todos en torno a este propósito científico para poder dar respuesta a toda esta realidad del COVID. Y pues evidentemente hay muchísimas también propuestas dentro del programa de ingeniería biomédica y pues que interesante que nos contaran cuáles propuestas se plantearon para dicha convocatoria de MinCienciatón. Bueno, nosotros participamos con esta, o sea, conseguir recursos, bueno, presentémonos a MinCienciatón con la misma, o sea, hacer caretas, lo sustentamos desde la industria 4.0, ¿cierto? Porque esto es una nueva metodología de producción, la impresión 3D. Entonces nos presentamos con esa iniciativa, o sea, hacer cabinas y hacer caretas, ¿cierto? Solamente pasamos el primer filtro, ya después digamos que se escogieron más propuestas que tuvieran un impacto inmediato o más rápido que el que nosotros proponíamos, ¿cierto? Entonces digamos que ahí pues no obtuvimos pues los recursos porque nos habíamos presentado solamente pues por los recursos. Pero ahí también hubo sinergia con otras empresas que querían presentarse con nosotros a mi Cienciatón y eso hicimos, ¿cierto? Así no pasamos, pero igual eso, digamos, también dio visibilidad, eso también nos ayudó y pues la verdad recursos no faltaron hasta que ya hubo ya quien hiciera el molde para inyección y ya fuera más fácil y más barato y más rápido por otro medio. Entonces ya pues hasta que se nos acabó el material, pero no hubo necesidad como de, ay, no, sigamos pidiendo más porque ya o les habían entregado dotación o ya se había hecho otra manera más rápida, ¿cierto? Entonces digamos que nuestra acción fue como de inmediato, o sea, ¿qué tenemos, qué podemos hacer para colaborar ya, ¿cierto? No como a largo plazo. Y sé que también Juan presentó una propuesta que me parece muy chévere de la adecuación de unos contenedores para atención de pacientes con COVID. Creo que fue esa, no sé Juan si también Sí, hubo sí, otra. sí, correcto. De hecho, pues con la profesora Lina Cruz, pues que es, digamos que en el área mía es con la persona con la que, digamos, trabajamos más de la mano, pues la profesora Lina sí trabajó con sus estudiantes de maestría una propuesta en la que consistía en adecuar contenedores marítimos para ampliar de manera inmediata toda la infraestructura de un hospital en la que se pudieran ubicar pacientes en esos tipos de contenedores. Obviamente hacer una adecuación al contenedor para reorganizarlo de manera que eh, pudiera prestar unos servicios de salud, principalmente en cuidados intensivos y esta es una propuesta pues que se presentó, pues que la presentó la profesora Lina Cruz. Sin embargo, así como decía la profesora Natalie, eh, además de este, pues hubo muchísimos proyectos que se generaron. Obviamente, pues en una convocatoria hay filtros y no pueden ganar todos. Hubo muchísimos proyectos que se generaron, no solo por el grupo de investigación, sino también en conjunción con grupos diferentes de investigación, donde muchos grupos de investigación que aunque ingeniería biomédica está dentro de una facultad de ciencias exactas y aplicadas, muchas otras ingenierías también están generando proyectos con ventilación mecánica para también para el MinCienciatón y, y se generó como esa, digamos, ese cooperativismo, esa solidaridad, esas ganas de generar proyectos, de generar soluciones ante un momento de crisis que fue pues
primeramente inesperado, y por esa misma falta de previsión pues que uno tiene, porque uno nunca se lo espera, también un momento de crisis pues bastante difícil. Excelente. Definitivamente, profe, yo creo que ha sido también un ejercicio bastante transformador, no solamente como investigadores, sino también como eso que exponía la profesora Natalie, de darse cuenta que hay muchas posibilidades de encontrar soluciones, que a veces nos llenamos como un poco de ese cansancio de ver realidades como tan fragmentadas y tan complejas, incluso como en nuestro contexto, en las que los recursos son limitados, en las que las realidades también para dar respuestas son innumerables, son demasiado abundantes, pero ustedes mencionan en cada una de sus respuestas una palabra que es reiterativa y habla de las sinergias, de ese trabajo en equipo, de ese encontrar en diferentes realidades académicas la necesidad de apoyarse unos a otros para dar como resultado investigaciones mucho más robustas y mucho más, pues como un resultado mucho más efectivo, asertivo para lo que se necesita ya, como lo decía la profe. ¿Podrían contarnos cómo ha sido ese tejido interuniversitario, esas oportunidades y esos desafíos también? Porque finalmente se encuentran también a la hora de hacer ese tejido entre universidades, desafíos, conflictos quizá. Qué rico que nos contaran un poco al respecto también. Pues tenemos como grupo de investigación y cada grupo, cada investigador independiente, tenemos muy buenas relaciones con el sector productivo para apoyar a estas causas, pero también en el diario vivir, nos apoyan con visitas, nos dejan llevar estudiantes para que ellos vean cómo se hace lo que uno les cuenta en clase. Tenemos buenas relaciones con Industrias Médicas San Pedro, con Improto 3D, que es una empresa que hace toda la parte de planeación quirúrgica y diseños, pues también en el área biomédica. Tienen practicantes de nosotros. Eh, También con el hospital, el de, ¿cómo es que se llama, Juan? El Hospital General. de el general, pues que tenemos incluso algunos cursos que damos allá en las aulas en unos espacios del hospital, pero no, el de Itagüí, Ah, sí. Manuel Uribe Ángel. El Manuel Uribe Ángel también se presta de una, o sea, ellos fueron los que nos hicieron, por ejemplo, la validación de las caretas, ¿cierto? Como una validación con los médicos en la parte ergonómica, o sea, si podían ver bien, si, ellos, por ejemplo, nos dijeron que pues las habíamos hecho como muy cortas aquí, entonces como que fuera más, El rango sí, que cubriera más de este lado, que también podrían tener no sé, acceso a fluidos o contaminación por ese lado. O sea, ellos colaboran mucho, mucho, mucho y también les gusta trabajar mucho con nosotros porque ahí es que se da esa palabra que hemos dicho tanto, la sinergia, que ellos tienen un problema, nosotros tenemos los equipos o el conocimiento cómo solucionarlo y pues para eso es que es el conocimiento, ¿cierto? Sí. Eh, sí, así como dice la profesora Natalie, eh, esa colaboración no solo se da también pues con universidades, sino también con el sector productivo. Con las universidades nosotros encontramos pues muchos aliados, de hecho muchos de los proyectos se hicieron en conjunto con la Universidad de Antioquia, con la Escuela de Ingeniería OCES, con diferentes, eh, digamos, actores dentro del mismo grupo académico, por decirlo así. Es decir, en mi caso, con actores desde la ingeniería biomédica de diferentes universidades, que en un principio, como lo había dicho la profesora Natalie, empezó como un colegaje, como tenemos relaciones con personas de dicha universidad, trabajemos en conjunto y empezamos a trabajar y desde, o sea, y desde lo pequeño, desde lo micro, que es una relación personal, hasta lo más grande, que ya se vuelve una relación institucional, se fueron formando muchos de los proyectos. Y también, asimismo, con el sector productivo, ¿cierto? Pues nosotros encontramos pues en muchísimas empresas
aliados que nos pueden apoyar, digamos, a lo que el sector académico de pronto puede tardar un poquito en producir. Pues digamos que también por ser una entidad pública nosotros nos podemos demorar un poquito más en producir una solución, pero sin embargo de eso se tratan pues las alianzas, en que nos apoyen en, en, en las partes donde digamos que nosotros necesitamos fortalecer y nosotros fortalecemos, digamos, las falencias, por así decirlo, lo que puede tener el sector productivo. Entonces, digamos que esas alianzas con universidades, con el sector productivo, son, pues, digamos que han sido la clave, pues, como para sacar los productos a flote. Un reto muy importante es meter dentro de esa relación al Estado. Es decir, nosotros tenemos unas relaciones buenas con la universidad, con otras universidades, unas relaciones muy buenas con el sector productivo y con el Estado, digamos que las relaciones se derivan simplemente de lo que existe en una normativa. Es decir, esta es la normativa, el Estado hace presencia mediante una regulación y no más. Y justamente en esta época de pandemia, que más debía hacer presencia, pues como el Estado, y digamos, reduciéndolo pues a la parte de dispositivos médicos, el Estado hace parte o hace presencia a través del INVIMA, ¿cierto? Que es nuestro ente regulador. Digamos que no había una fuerte comunicación entre quienes desarrollaban la tecnología, ya fueran universidades o empresas, con, digamos, ese brazo de inspección del Estado que sería el INVIMA. Yo creo que un reto bastante importante es acercarnos como, pues, como todas las partes al Estado en ese tema de generación de nueva tecnología. Sí, que se instauren también como políticas públicas o como promover desde esos ejercicios pues más cercanos al gobierno, sí. Correcto. Eso es muy, muy importante y pienso que también tiene que ver como con esos pasos hacia adelante o esos desafíos que, a los que se enfrenta siempre como la comunidad científica. No sé si la profesora Natalia quiera compartirnos algo más al respecto. No, pues la verdad fue una experiencia muy buena en el sentido que todo el mundo quería colaborar, todo el mundo, o sea, y que nos dieron la oportunidad, pues yo que soy bioingeniera ya hace muchos años, siempre era, pues uno, ¿qué ingeniería qué es o qué hace? O sea, no sabían, ¿cierto? Y aquí fue como visibilizar de que tenemos el conocimiento, que solo nos falta es como el apoyo en recursos y que la empresa puede, que tiene los recursos destinados para otra cosa, por ejemplo, Auteco, que ayudó con lo del ventilador, ¿cierto? Hacen motos, pero tienen una línea de producción que puede ser adaptada, por ejemplo, para producir ventiladores. Entonces, que ellos vean que con lo que ellos tienen, con lo que nosotros sabemos, y si el Estado aporta también, más que regulaciones, como decía Juan, podemos fortalecer mucho la, la, la industria biomédica acá. O sea, sabemos, tenemos con qué hacerlo. O sea, yo sé que muchas de las industrias que participaron en estas iniciativas para mitigar lo del COVID, AC, Bauteco, dijeron, ve, eso puede ser un nicho que no está explorado acá en Colombia, ¿cierto? Metémosle la ficha, empecemos a indagar si sacamos una línea, pues ACEP empiece a sacar equipos biomédicos, ¿cierto? Hay muchas empresas que son así, o sea, Yamaha antes eran pianos y también hace motos y cosas, ¿cierto? Entonces, que como ya tienen una experiencia también en esas líneas de producción y todo, nosotros tenemos el conocimiento de una, venga, hagámoslo. Que incluso eso fue algo que hablé en una editorial de una revista de la San Buenaventura que escribí, o sea, ese es como el principio de la independencia tecnológica, el grito de la independencia tecnológica biomédica en este campo y qué bueno que así sea, ¿cierto? Que no se quede solamente como, ay, sí, ayudamos y ya, listo, ya, se acabó, sino que esa inercia no la dejemos parar y de ahí salgan cosas muy buenas para ser realmente independientes tecnológicamente de ellos, pues de los países que tradicionalmente son los que hacen los equipos y nosotros los importamos, ¿cierto? Porque tenemos el capital humano, estamos formando también capital humano muy bueno y se puede hacer.
Profes, en esa línea de ideas, esta búsqueda constante en las comunidades científicas y ahorita con todo este tema de la ciencia y la tecnología, eh, este elemento de la innovación, creo que sería también muy en esa perspectiva de visibilizarse, de independizarse, de tener ese protagonismo exclusivo sobre lo que se propone y, y de qué manera se impacta también la sociedad y se da soluciones al respecto. ¿Qué experiencias han desarrollado para promover este componente en esos procesos de búsquedas investigativas? Bueno, inicialmente como cambiar el chip que se tiene con respecto a la innovación, ¿cierto? No se pasa de una rueda de piedra a un carro eléctrico en un solo paso, ¿cierto? La innovación son esas pequeñas cositas que se van aportando para llegar a algo mejor. Entonces creen que innovar es como, wow, inventé algo que no existía. En realidad la innovación viene de un proceso muy riguroso investigativo en el que tú buscas ese huequito, buscas lo que hay disponible, qué falla, qué se le puede mejorar, cómo puede ser más eficiente, sobre todo pues a nivel de ingeniería, que eso es como a lo que nos dedicamos. Y cuando usted puede ese huequito que encontró resanarlo, o sea, trabajar en él, ya usted está innovando, está haciendo las cosas más eficientes de otra manera. Entonces eso es lo primero, que a veces dicen, ah, pero es que eso ya está inventado. Pues sí, pero si eso hubiera dicho alguien que ya inventó algo, pues ya lo seguiríamos con los mismos televisores barrigones de hace tiempo, ¿cierto? Sino que, ah, ese televisor es muy grande o ese televisor es de tal manera, esta tecnología también sirve, pues hagamos un televisor con esta tecnología, ¿cierto? O sea, es como eso, como cambiar ese chip de que la innovación no es algo que va a llegar de la noche a la mañana, que ¡pum! ¡Ay, me ideé una super idea! No sé, valga la redundancia, sino que es un proceso arduo de buscar el estado del arte de lo que usted sabe y de lo que usted le gusta y ahí poder aportar, ¿cierto? Es como eso. Porque no, o sea, nosotros no inventamos las diademas, pues las caretas, ¿cierto? Pero hicimos un proceso ingenieril para mejorarlas, ¿cierto? Entonces, eso ya es innovación, ¿sí? Sí, correcto. Y también, pues ahondando en lo que dice la profesora Natalie, que uno va paso a paso, iterando y reiterando cada uno de esos procesos de, digamos que de maduración de una tecnología. Para mí, pues como algo muy importante que me ha dejado es, eh, digamos, esa posibilidad de ampliar esa visión que uno tiene sobre un desarrollo de una idea, debido a que uno siempre dice, voy a trabajar en un equipo interdisciplinar y digamos que en muchas ocasiones uno lo hace. Sin embargo, cada persona dentro de su disciplina, digamos que se encierra dentro de su lenguaje y no siempre pues, logra como comunicar unas ideas. Y a partir de o de los procesos innovativos que encontramos durante la pandemia, pues es importante resaltar que en cada etapa de maduración, ese pasito pequeño que decía la profesora Natalie, es muy importante la opinión interdisciplinar, el apoyo no solo de quien está desarrollando la idea, sino también de esa adopción de críticas constructivas desde otros campos que ayudan a esa misma maduración. Y más que críticas como tales, pues yo soy bueno en esto, tú eres bueno en esto, pues trabajemos juntos, ¿cierto? Porque a veces hay egoísmo, eso hay que decirlo, hay celos a nivel profesional, hay cosas que de pronto entorpecen el proceso de investigación o el proceso de innovación. Entonces es como, pues juntémonos y hagamos con lo que sabemos y es nuestra experticia lo mejor, ¿cierto? En lugar como de, no, no mire lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sino unámonos y hagamos algo mejor juntos. Esa interdependencia del conocimiento también que logra optimizar y sacar a flote, sí, una respuesta mucho más consolidada y amplia, integral del grupo científico, de la comunidad científica. Ustedes nos han contado hoy cosas muy interesantes, profes, y les agradecemos infinitamente. Quisiera cerrar este conversatorio y esta charla tan interesante con una última pregunta, incluso también si nos quieren compartir algo más, también que se sientan súper libres de poder compartirnos eso.
Y bueno, pensé justo como esta última pregunta para hacer una lectura de como docentes investigadores de estas gestas científicas que se hacen al interior de nuestro país. ¿Qué lectura hacen ustedes de esos esfuerzos para dar respuesta a esta contingencia que vivimos y que aún pues estamos, obviamente, ya no al inicio, pero sí continuamos en esta realidad que nos determina tanto y que nos interpela tanto sobre, sí, sobre la seguridad, la vida, la salud? ¿Qué lectura hacen ustedes de esos esfuerzos científicos aquí en el país? Pues lo que te decía ahorita de que estamos visibilizando que podemos ser independientes tecnológicamente en este ámbito biomédico, ¿cierto? Que sabemos y tenemos con qué, ¿cierto? No es sino que las voluntades se unan y podamos desarrollar esa industria biomédica acá en el país y pues específicamente empezando en Medellín, que es un referente también en cuanto a innovación y tecnología. Sí, de hecho sí, la frase es independencia tecnológica. Yo creo que los esfuerzos científicos durante la pandemia, o mejor dicho, la comunidad científica en Colombia durante la pandemia, yo creo que respondió de la manera que tenía que responder, generó muchos productos, generó muchas soluciones, eh, se generó en realidad eh, un ecosistema que le permitiera a la comunidad científica o académica mostrar lo que venía trabajando hace mucho tiempo. Digamos que en una industria generalmente, pues o en la industria generalmente se busca lo más inmediato, ¿cierto? Pues porque, bueno, pues que el tiempo es dinero y entonces lo que se busca es inmediatez. Sin embargo, o bueno, y por eso mismo es que se buscan, digamos, productos o traer productos que ya existen, que vienen de otros países. Sin embargo, por ese, digamos, inmediatez, es que se deja de lado también esas propuestas académicas o esas soluciones científicas que se brindan día a día. Algo que deja la pandemia, pues, o que me parece a mí que es muy importante que deja esa época de crisis, es, y sobre todo, pues digo yo que hasta en cierto punto fue hasta beneficioso que se cerraran muchos mercados, que la industria dejó de mirar hacia afuera y empezó a mirar hacia adentro. Empezó a mirar que el ámbito científico, el ámbito académico ofrece muchísimas soluciones que aquí en Colombia el recurso humano, el talento es bastante, el trabajo es mucho, que se viene trabajando hace muchísimo. Entonces, esa mirada hacia adentro permite eh, pues que la industria pueda evidenciar como todas esas facilidades o esas fortalezas que tiene, digamos, Colombia en ese ámbito científico. Tanto que eh, muchas compañías, muchas empresas, así como le decía la profesora Natalie, ya están pensando en cambiar el chip que tenían, pues, por ejemplo, mi producto mi industria es una industria de motos. Yo ya puedo pensar, es que en Colombia tenemos con qué, el ámbito científico nos ha aportado ideas, nos ha aportado soluciones, ya puedo pensar en hacer dispositivos médicos. Una empresa que se encargaba de hacer solo de hacer tarjetas electrónicas ya puede pensar, ah, pero ¿por qué no hago yo mis tarjetas electrónicas para el ámbito médico? ¿Por qué no hago yo ya dispositivos médicos? Y todo a partir de que se generó una mirada interna, o más bien se dirigió una mirada, en vez de a los productos que ya existen, a los productos que podemos hacer con el ingenio y con, digamos, con la fortaleza científica y académica que tenemos en Colombia. Sí, definitivamente, profes, creo que develan o exponen unos aspectos, una mirada bastante importante porque siempre estamos como orientados a ver de manera muy generalizada todas estas gestas investigativas y a lo mejor nos quedamos en que se hace poco o tenemos pocas posibilidades, desde una mirada muy pesimista, pero hoy nos dejan ustedes un abanico de miradas bastante importantes desde la independencia tecnológica, desde la posibilidad de que la industria mire adentro y se dé cuenta cuánto talento y cuántas realidades se gestan
tan potentes y con tantas respuestas también por concretar en términos de cientificidad, ¿cierto? Para lo que gesta también el país. Les agradecemos como Departamento de Biblioteca, Asociación Cultural y Fondo Editorial y les reconocemos ese proceso tan importante que han hecho no solo para la ciudad, para el país entero. De verdad que es una gratitud y creo que estos escenarios se tienen que seguir visibilizando desde ese camino tan importante y tan heroico que hacen ustedes como investigadores cotidianamente. Y bueno, a todos también nuestros contertulianos que se conectan en el espacio de cuantas y tantas historias, les agradecemos por conectarse, por escuchar esta experiencia tan significativa. Ellos les mandaron saludos desde el inicio de la charla, pero bueno, como era como tan absorbente como todo este relato, pues creo que dimos causa a toda esta conversación, pero ha sido un privilegio conversar con ustedes, profes, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos entonces en un próximo espacio de cuantas y tantas historias. Buen día para todos. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, gracias. Chao.